Un saludo a todos desde Orlando, Estados Unidos. Colombia continúa en conmoción. La violencia está desatada en el Catatumbo. El presidente declara conmoción interior y es la primera vez que se escucha esto de boca, de pensamiento de un guerrillero. Y uno se pregunta cómo puede declarar una persona que fue guerrillero una conmoción interior si él ha sido uno de los promotores de la violencia. ¿Por qué? Porque él se vende como el presidente de la paz total, pero realmente lo único que ha hecho por la paz total, según él, es quitarle toda la autoridad al ejército y a la policía para que controlen el territorio. Mientras tanto, en todos esos lugares en donde él ganó las elecciones, ha dejado que las cosas vayan a la tonta tolondra, si se dice así. Porque en todos estos territorios la guerrilla, especialmente el ELN, está haciendo de las suyas. Como les he contado en otras partes del sur de Colombia y en Nariño, también es la guerrilla la que está diciendo cómo es que se lleva la vida cotidiana y siguen extorsionando, secuestrando gente, siguen reclutando niños, etc. Sigue la actividad guerrillera. Los diálogos de paz en Colombia no han sido sino un negocio para los violentos. Un negocio que paga, pero muchísimos dividendos. Tiro Fijo, el legendario guerrillero del siglo XX, no se hubiera imaginado su idea de llegar al poder se hubiera dado de semejante manera. Porque la guerrilla viene azotando a Colombia durante todo el siglo XX. Es un negocio, permanente negocio. Todos los gobiernos del siglo XX, Belisario Betancur, Pastrana, Virgilio Barco, César Gaviria, Daniel Samper, Ernesto Samper, todos quisieron hacer la paz con la guerrilla. Todo lo quisieron hacer. Llegamos al siglo XXI y el nefasto gobierno de Juan Manuel Santos, que disfrazado con las banderas de Álvaro Uribe, al cual después se traicionó, pues hizo unos diálogos con las FARC que terminaron en más concesiones para la guerrilla. Y esta es la hora que las FARC, con las cuales él hizo supuestamente la paz, y que dejaron las armas, pues eso es mentira, eso no ocurrió. Siguen haciendo desórdenes, dañando la infraestructura colombiana, asesinando a los soldados, atacando al ejército y extorsionando. Ha sido un completo negocio. Miren, en el año 2016, en septiembre, se firmó la paz con las FARC, según ellos. Y pues les concedieron de todo. Les dieron curules en el Congreso. Los grandes líderes de las FARC están hoy en el Congreso. Solo dos de ellos, Iván Márquez, está en Venezuela, parece que está vivo todavía y continúa delinquiendo. El mono Jojoy, él también murió, pero él murió en su ley, él murió haciendo la guerra a Colombia. Y los diálogos que Petro ha promovido durante su gobierno con todas las fuerzas violentas, ha sido con todas, inclusive con las bandas criminales, ha establecido mesas con todo el mundo. Con el ELN tiene una mesa de paz en La Habana que fue suspendida hace 24 horas porque esta gente llega y continúa asesinando gente allá en el norte de Santander. Y pues en lugar de cancelar, de anular estos diálogos, Petro continúa insistiendo en que hay que dialogar con el Ejército de Liberación Nacional, ELN,
cuyo líder Pablo Catatumbo se sigue burlando de los colombianos. Ustedes saben que todos estos diálogos es un gran negocio de los guerrilleros, porque es que durante el gobierno de Santos participó Cuba y participó Venezuela. Y esa participación pues le dio muchos honorarios a los cubanos, mucha plata. Tuvieron que hospedar en hoteles a todos los integrantes de la guerrilla y no se hospedaban en cualquier hotel, eso eran hoteles costosos, también los comisionados de paz, etcétera. ¿Y cuánta plata se ha gastado Colombia pagándoles a los guerrilleros que están en el Congreso gracias a esos diálogos de paz? Se inventaron la justicia especial para la paz para juzgarlos a ellos y hacerlos pagar y hacerlos compensar a la gente por haberles quitado las tierras, por haber abusado a los niños, por haber hecho todas esas cosas en nombre de la gente, porque es que lo más grave es que hay mucha gente, inclusive el presidente Petro y toda esta gente de izquierda, que se siguen comiendo el cuento que el ELN y las FARC fueron creadas para salvar y para proteger a la gente pobre, que ellos son los salvadores y los protectores. Ellos no protegen a nadie. Señores de la guerrilla, ustedes no protegen a nadie, ustedes no quieren a nadie. El ELN no quiere a nadie, las FARC no quieren a nadie. Son un vulgar negocio que ahora involucra la cocaína. Es un vulgar negocio de armas y violencia. Les encanta disparar, hacer destruir. Esas son las guerrillas en Colombia. Porque ¿cómo se explica uno que vamos para más de 50, 70 años peleando contra la guerrilla y sigue y resurge y resurge y resurge? Estos vagabundos que están en La Habana con la plata de los colombianos, con los impuestos de Colombia, comiendo de lo mejor y viviendo de lo mejor, ganando un sueldo que los colombianos les pagamos. Y es una permanente burla. Se burlan de la gente, continúan atacando aquí en Colombia. Y cuando las fuerzas del Estado por alguna razón les aprietan las tuercas, pues entonces dicen, no, pues entonces no reanudamos la paz y empiezan a extorsionar al gobierno y el gobierno, pues como es un gobierno de izquierda, pues para ellos todo eso es música. Y continúan insistiendo, ustedes mañana nos van a escuchar en la radio, llaman a todos estos violentos que están en el Congreso, la hija del guerrillero Pizarro, los de la Unión Patriótica, los mismos del Pacto Histórico, los llaman y que resultan diciendo, no, la paz total, no hay que dejarnos vencer, no, esto es siempre el camino es duro para lograr la paz y tenemos que insistir, esto no puede... Es una cosa, de verdad, un país en la locura completa con esta gente, con estos vagabundos. Gente miserable que es una plaga que no para de usar la violencia para dominar y supuestamente por defender a los pobres. Eso no es cierto. Los pobres de Colombia ya no creo que se crean esa mentira de que la guerrilla está hecha para restituir los derechos de los pobres y para que para que les den salud y para que les den prosperidad y para hacer de Colombia grande. ¿Cuál? Si miren el presidente que tenemos atrasando a Colombia de esta forma tan miserable. Acabó con las EPS, está acabando con el petróleo. Los inversionistas ya no quieren estar en Colombia porque las garantías son nulas. Y los diálogos con los violentos continúan. El presidente tiene diálogos con el ELN, diálogos con las Bad Crims, diálogos con el cartel de Sinaloa, diálogos con toda clase de ladrones, asesinos, hasta con los paramilitares. Ahora tiene amistad con los paramilitares, con los jefes de paramilitares en las cárceles, quiere hacer diálogos con ellos, hacer concesiones. Es que parece que le conviniera ahora hacerse a la amistad de todos los malos. ¿Con qué propósito? Podría ser un propósito político, para que más tarde sacarles ganancias, ¿por qué no? ¿Cuál otra razón sería? Es que Colombia no crece, cada día es peor, cada día que pasa el presidente Petro allá en la oficina es un día de destrucción para Colombia.
Estos diálogos de paz, negocio sin vergüenza que inició Juan Manuel Santos con las FARC y que continúa, porque esta gente continúa con su negocio de la violencia, siguen acabando Colombia. Estos diálogos con el ELN, esto hay que pararlo de una vez por todas. Colombia tiene que detener todo esto. No sé cuál sería el mecanismo, pero es que la paz total no existe. Eso es una quimera. Eso es una palabra, una frase que se inventó Petro para esconder toda su estrategia en esa cortina de humo, con esa palabra, con esa frase, la paz total, para por detrás estar haciendo nada contra los guerrilleros que están atacando los pueblos de Colombia. Y sí, para atarle las manos a la fuerza pública del Estado, de la cual es el jefe, el comandante en jefe, pero ese es el comandante en jefe más traidor que ha tenido Colombia en toda su historia. No los respeta, ni siquiera se para a saludar al ejército cuando están, como ustedes lo vieron en los desfiles militares. Él odia al ejército. No entiendo por qué se pone una gorra militar del ejército de Colombia. ¿Para qué? Para burlarse de ellos, será. Y para significar que él es un comandante guerrillero y que sí está mandando a su ejército de violentos, que lo están haciendo muy bien y están acabando con Colombia y no hay nada que hacer. ¿Ustedes se imaginan cómo podemos recuperar eso? Va a ser muy difícil. Tenemos que parar todo esto. Tiene que parar la Justicia Especial para la Paz. Todos esos tribunales nos cuestan miles de millones de pesos. Los diálogos con el ELN nos cuestan miles de millones de pesos. Lo de las FARC nos costó millones de pesos, de millones, y nos siguen costando plata a los colombianos. No es posible que sigamos pagando por algo que no tiene ningún sentido, ningún rumbo. Tienen que haber nuevos líderes que enrumben al país y que cojan las riendas de un país completamente normal, que usen las fuerzas militares para acabar con todos estos violentos, narcotraficantes, amantes de la guerra y de un comunismo que ya no existe, que ni siquiera Vladimir Putin patrocina, porque Vladimir Putin es un dictador, pero las ideas socialistas, comunistas que se inventó Stalin y todos esos animales que inventaron eso ya no existe y eso no funciona en ningún lado. Ahí tienen a Cuba en la miseria más grande. Ahí tienen a Nicaragua en la miseria más grande por el comunismo. Eso no funciona. Y Petro y todos sus partidarios y todos los que votaron por él, y Bolívar y Claudia López y toda esta gente que están con él tienen las mismas ideas destructivas. Ellos se creen que en algún momento ellos van a hacer las cosas bien o que en algún momento solamente por llamarse socialistas Colombia se va a transformar. Y ustedes han visto la clase de gobierno que tenemos, la clase de corrupción, la clase de robos que ha habido, la clase de escándalos y la clase de violencia que se ha desatado en el país. Crímenes, violencia contra las mujeres, perdón por parte del presidente para todos los violentos y no les hace nada. Él quiere diálogo, diálogo, diálogo para una paz total que se ha convertido en una guerra total a las espaldas del presidente contra nosotros mismos, contra Colombia. Ojalá que vengan líderes que nos saquen de este atolladero, de este callejón sin salida en el que se encuentra Colombia. Muchas gracias, seguimos.